La luz de la mañana entra suave por la ventana de mi cocina, filtrándose entre las cortinas como un visitante que sabe que no tiene que hacer ruido. Se posa en las baldosas viejas, calentándolas poco a poco, mientras el aroma del café recién hecho empiece y titas a llenar el aire. El hervor sube en una nube lenta y me recuerda que, al fin, este es un lugar donde el tiempo no me persigue. Afuera, en el patio, el canto de un pájaro rompe la quietud y vuelve a dejarme en paz. Me llamo Amalia Duarte. Tengo 69 años y este rincón en Querétaro es el primer espacio que puedo llamar mío de verdad. No es grande, no es lujoso, pero es mío. Me tomó toda una vida llegar aquí, pero no llegué sola, ni sin cicatrices. Abro la puerta trasera y el aire fresco me envuelve con olor a tierra húmeda. El jardín se despereza bajo el sol los jitomates, todavía verdes. Empiezan a me asomar tímidamente. La albahaca extiende sus hojas como si quisiera atraparme el aroma en la ropa. El romero crece firme, recordándome que la paciencia también florece. Hay abejas que vienen cada día, como si supieran que aquí no las voy a espantar. Camino descalza sobre el cemento tibio y me detengo a observar cómo la luz se cuela entre las hojas, formando dibujos que cambian con el viento. El silencio aquí no es vacío. Tiene peso. Historia. Memoria. Se sienta conmigo a tomar café. Me acompaña cuando barro el patio y me arropa por las noches. Es un silencio que me pertenece, ganado a pulso. Y aunque ahora me protege, a veces trae de la mano pasos viejos, voces que creí haber dejado atrás. Entonces respiro hondo. Miro alrededor y vuelvo al presente el mantel de flores desparejas, las sillas que lijé y pinté con mis propias manos, la olla negra en la que el café nunca se quema porque aprendí a cuidarlo. Cada objeto, cada rincón, lleva mi marca. Me miro en el espejo que cuelga junto a la puerta. No es un espejo bonito, pero refleja lo suficiente las arrugas que cuentan más de lo que ocultan. Los ojos que ya no se bajan ante nadie. El mentón que aprendió a mantenerse firme, con esta misma mano que ahora acomoda mi cabello. He lavado pisos ajenos, amasado masa en madrugadas frías, firmado papeles que me cambiaron la vida. Me hablo en silencio. Amalia, aquí nadie te corre, aquí nadie te manda. Sirvo el café en mi taza desportillada. La misma que me acompañó en épocas en que contaba las monedas antes de comprar el pan. El primer sorbo baja lento. Calienta un rincón profundo que durante años estuvo frío. Esa sensación me recuerda que esta paz tuvo un precio alto. No me gusta pensar en las veces que la risa no era mía, que estaba ahí solo para adornar la conversación de otros. Pero es imposible no sentir cómo el pasado se cuela. De vez en cuando, por una rendija. La casa es modesta, 2 recámaras. Un baño que canta por las noches. Un pasillo breve donde la luz de la tarde se cuela y pinta el polvo de dorado. Sin embargo, aquí todo responde a mi paso cuando barro. Suena a limpio cuando cierro la puerta. Nadie entra cuando planto. Crece. Recuerdo el día que la vi por primera vez. Azulejos cuarteados que parecían saludarme. Una cerca vieja que pedía paciencia. Un jardín salvaje que esperaba manos. Sentí el peso de las llaves en la palma. El metal marcándome la piel como queriendo tatuar una sola palabra dueña. No la digo en voz alta para que no parezca presunción. Pero sé lo que significa. No es solo propiedad. Es respeto. Respeto por mis manos. Por mis horas. Por la historia que sostuve cuando todo lo demás se tambaleaba. En un canasto, junto a la puerta, guardo unas semillas que me regaló una vecina. Dijo que dan flores pequeñas y resistentes, de esas que no se rinden ni con el viento más seco. Creo que me las dio por algo más que jardinería. La resistencia no se planta una vez y ya.
Hay que volver a sembrarla, cuidarla y protegerla, igual que esta paz. Y mientras el café se enfría un poco entre mis manos, pienso que tal vez esa será mi tarea de ahora en adelante, asegurarme de que este silencio siga siendo mío, pase lo que pase. 5 años atrás, la Nochebuena amaneció para mí mucho antes que para el resto del mundo. Eran las 4 de la madrugada cuando encendí la estufa y el vapor empezó a llenar mi cocina, impregnando el aire con ese olor a maíz y chile rojo que me recordabas a mi madre. Preparé cada tamal con cuidado, limpiando las hojas, extendiendo la masa, acomodando el relleno y doblando con precisión para que nada se escapara. Trabajaba con las manos tibias por el calor de la olla. Pero el corazón frío por la soledad no esperaba regalos, solo la oportunidad de llegar con algo hecho por mí a la casa de mi hijo. El sol apenas asomaba cuando salí con el platón cubierto por un paño bordado. Regalo de mi madre en mis primeros años de casada. Caminé despacio, cuidando que el frío de la mañana no robara el calor de los tamales. La puerta de Esteban estaba adornada con una corona elegante, y por la ventana se escapaba un aroma que no era de cocina tradicional, velas caras, con fragancia a flores importadas, y un toque dulce que venía del horno. Toqué y, al abrirse, me recibió un golpe de luz blanca y música suave. Esteban estaba sentado en la isla de granito, vestido como si fuera portada de revista, camisa blanca, impecable, pantalón oscuro y un reloj que brillaba con las luces navideñas. En la mano sostenía su celular. Sin levantar la vista, Valeria, mi nuera, apoyada en la encimera. Tenía un vaso alto con una bebida espumosa que dejaba un aro perfecto en la superficie. «Son caseros», dije, intentando que mi voz sonara alegre, como quien trae un regalo que espera sea bien recibido. Valeria sonrió sin mostrar dientes, una mueca que no llegaba a los ojos. «¡Qué detalle! Pero estamos comiendo más sano esta semana», respondió, como si mis tamales fueran una amenaza para su dieta y no un gesto de cariño. Esteban, sin dejar su teléfono, tomó uno, le dio un mordisco y me miró con ese gesto que siempre me hacía sentir como si tuviera 15 años y hubiera hecho algo mal. «Mamá, saben a comida de pobre». Me quedé quieta, pensando que no había escuchado bien. «¿Qué dices?». Se encogió de hombros. «Ya sabes, lo que come la gente sin un peso». Valeria soltó una risa corta, baja, como una bofetada silenciosa. No fue la frase, ni siquiera la risa. Fue que él lo dijo con naturalidad, como si no fuera la primera vez que pensaba así, como si burlarse de mí fuera tan normal como respirar. En un instante me vinieron encima años de trabajo hasta sangrarme los pies, rodillas marcadas por fregar zócalos con cepillo de dientes, manos heladas por lavar ropa ajena, domingos enteros vendiendo pan dulce y tamales para pagar excursiones escolares. Recordé cómo mentí en trabajos para poder asistir a sus eventos, cómo me salté comidas para que él tuviera zapatos sin agujeros. Y ahí estaba, mi hijo, mirándome como si todo eso no valiera nada. «¿Tú tener una casa propia?», añadió, mirando a Valeria como si fuera el mejor chiste de la noche. «Ponte las pilas». «Mamá». La frase se clavó en mí despacio, pesada. No lloré, no me enojé ahí. Sonreí como si me hiciera gracia. Asentí como quien acepta un consejo. Y con calma doblé el aluminio sobre los tamales que sobraron. «Me los llevo». «No hay problema». Me fui con el platón en brazos, sintiendo que el calor de los tamales se escapaba igual que mi ánimo. Esa noche, en mi pequeño departamento, el calentador traqueaba como si estuviera a punto de rendirse. La pintura del techo se descascaraba. El fregadero goteaba sin parar. Me senté frente a la ventana. Vi mi reflejo en el vidrio oscuro y susurré,
Ponte las pilas. No sabía exactamente qué significaba para mí en ese momento. Nunca había soñado más allá de sobrevivir. Pero esa noche algo se plantó dentro de mí. No era rabia pura, aunque la había. Era una semilla pequeña y dura. La certeza de que no podía seguir viviendo a merced de burlas o favores. Esa semilla germinaría en silencio, pero yo ya sabía que, tarde o temprano, me llevaría lejos de ese lugar donde hasta la comida que cocinaba con amor era motivo de desprecio. Después de aquella Nochebuena, los días volvieron a su ritmo de siempre. Aunque algo en mí ya no se movía igual, me levantaba antes de que amaneciera, cuando las calles todavía guardaban el frío de la madrugada y el silencio era tan hondo que podía escuchar mis propios pasos sobre la banqueta. Preparaba un café rápido. Me ponía los mismos zapatos gastados de siempre y salí hasta esperar el camión que me llevaba al otro lado de la ciudad. En la mochila cargaba un almuerzo sencillo, un par de guantes de limpieza y una libreta pequeña donde anotaba horarios y listas de compras de cada casa en la que trabajaba. Por las mañanas limpiaba un departamento en el centro aspiradora. Ventanas, baños. La señora casi nunca estaba. Dejaba el dinero en un sobre junto al microondas y, a veces, una nota breve con instrucciones. El trabajo era mecánico, sin palabras, y yo me acostumbré a ese anonimato. Al mediodía me trasladaba yo a otra casa, esta vez en una colonia casas antigua, con techos altos y olor constante a humedad. Allí cocinaba para un señor jubilado que apenas me hablaba, más interesado en su televisor que en mi presencia. Terminaba esa jornada pizza a las 3 de la tarde. Y todavía me quedaba una más. Fue un lunes de enero cuando la agencia me llamó para un nuevo empleo. Me dijeron que era un señor mayor, que necesitaba ayuda de tiempo completo, limpieza ligera, cocinar y apoyo básico en tareas diarias. El pago no era mucho más alto que en otros trabajos, pero incluía comidas y un horario más estable. Lo acepté sin pensarlo. La estabilidad era un lujo que no podía despreciar. Recuerdo claramente la primera vez que toqué la puerta del número 17, en una calle arbolada de Querétaro. El aire estaba helado, y yo me frotaba las manos para devolverles algo de calor. La puerta se abrió despacio, y apareció un hombre alto, delgado, con un suéter grueso de lana y calcetines de distinto color. Su cabello, blanco como la cal, caía sobre la frente, pero sus ojos tenían un brillo vivo, como si observara más de lo que decían. Buenos días, me adelanté a decir. Soy Amalia, la que viene de la agencia. Él no me miró de arriba abajo como otros patrones. Sonrió apenas y dijo: pasa. Pero antes tomemos un té. Hace demasiado frío para trabajar de inmediato. No recordaba la última vez que alguien me invitó a sentarme antes de darme órdenes. Acepté, con cierta desconfianza, y me condujo a una cocina cálida, donde hervía una tetera. El aroma del té de manzanilla llenó el aire, mezclándose con un olor tenue a madera antigua. Mientras me servía, se presentó Javier Morales. Pronto descubrí que era un hombre de costumbres fijas. Desayunaba pan tostado con mantequilla. Leía el periódico en voz alta para sí mismo y, si el clima lo permitía, paseaba por el jardín. Mi trabajo consistía en mantener la casa limpia, cocinarle 2 comidas y acompañarlo en algunas gestiones. El sueldo no era abundante, pero algo en la forma en que me trataba hacía que el dinero no fuera lo único que importara. No me hablaba como si yo fuera invisible. Me preguntaba por mi día. Me ofrecía un segundo café. Escuchaba mis respuestas sin interrumpir. Recuerdo una tarde en que estaba fregando la base de la bañera, arrodillada, con las manos entumidas por el agua fría. Él se acercó despacio y dijo: limpias como si fuera una oración. No supe qué contestar. Me quedé en silencio. Pero esas palabras se quedaron conmigo.
No me veía solo como una mano de obra barata. Veía el cuidado que ponía en cada cosa, aunque fuera un piso o una prenda de ropa. Algunos fines de semana, su hijo venía de visita. Se llamaba Diego y era un joven alto, de traje sin corbata, con una expresión serena que contrastaba con la prisa que yo veía en otros hombres de su edad. Saludaba con un apretón de manos y una sonrisa que no parecía de compromiso. A veces se quedaba en la cocina a charlar mientras yo preparaba el almuerzo para su padre. Preguntaba por mis recetas. Me contaba alguna anécdota de la Universidad de Leyes donde estudiaba, y siempre se despedía agradeciendo el café que le servía. No sabía entonces que ese muchacho tendría un papel crucial en mi vida, en aquel tiempo. Solo lo veía como el hijo atento de un patrón diferente. Un joven educado que no me trataba como un mueble más de la casa. Con Javier, los días pasaban con una calma que no conocía en otros trabajos. No había gritos, ni prisas, ni miradas que me recordaran mi lugar. Por primera vez en muchos años, sentía que el trabajo que hacía tenía un valor más allá del sobre de pago. Sin embargo, seguía viviendo al día, guardando cada moneda posible. El alquiler de mi departamento, la comida, el transporte, todo se llevaba gran parte de lo que ganaba. Pero algo dentro de mí había cambiado desde aquella Nochebuena. La semilla seguía ahí, y cada trato justo, cada palabra amable de Javier, la hacía crecer un poco más. No lo sabía con certeza, pero empezaba a imaginarme que algún día ese esfuerzo y esa paciencia podrían convertirse en algo que fuera realmente mío. Con Javier Morales, mis días tenían un ritmo más humano. Pero eso no significaba que pudiera bajar la guardia. Lo que ganaba apenas alcanzaba para el alquiler, la comida y el transporte. El resto, lo poco que quedaba, iba directo a una lata de galletas que guardaba bajo una tabla floja del piso de mi departamento. Esa lata era mi pequeño secreto, mi esperanza en metal y billetes doblados, el lugar donde la semilla que había germinado en aquella Nochebuena empezaba a echar raíces, para hacerla crecer. Cada peso contaba. Aceptaba trabajos extra siempre que podía lavar ventanas en casas de conocidos, arrancar hierba de jardines ajenos, limpiar patios donde nadie quería agacharse. Los fines de semana preparaba tamales y pan dulce. El viernes por la noche cocinaba hasta que el vapor empañaba las paredes. Y el sábado me instalaba en una esquina del tianguis, con una mesa plegable y un mantel de flores. Sonreía a cada cliente. Ofrecía probar el relleno. Y guardaba las monedas como si fueran piedras preciosas. El ahorro no venía solo del trabajo extra, sino de lo que estaba dispuesta a sacrificar. Hubo semanas en que almorcé solo café y pan duro para no gastar de más. Mis zapatos, ya gastados, seguían acompañándome aunque la suela estuviera delgada como papel. Remendaba mi ropa una y otra vez. Un vestido azul que me quedaba grande, lo ajusté tanto que parecía nuevo, aunque yo sabía cuántas puntadas sostenían sus costuras. El gas lo usaba con cuidado, encendiendo la estufa solo cuando era necesario, y el refrigerador casi siempre estaba medio vacío. No por descuido, sino porque así la cuenta del mercado salía más baja. No era la primera vez que vivía en Nequesetco así, pero ahora la motivación era distinta. Antes, la vida me había empujado a sobrevivir de cualquier manera. Ahora, cada renuncia tenía un propósito. Quería un día mirar atrás y decir que todo valió la pena. En las noches, cuando me dolían los pies y las manos seguían marcadas por el jabón, me sentaba junto a la ventana y pensaba en Ignacio, mi esposo. Había muerto de un infarto en la sala de descanso de la fábrica cuando Esteban tenía apenas 12 años. Recuerdo el golpe seco en la puerta aquella tarde, la voz seria del compañero que vino a darme la noticia. No hubo tiempo para llorar demasiado. Había una renta que pagar y un niño que alimentar.
La ausencia de Ignacio fue un hueco que nunca se llenó, y la soledad de criar a Esteban me obligó a aprender rápido. Fui madre y padre, enfermera y maestra, policía y consuelo. Trabajé horas extras cuando él necesitaba zapatos nuevos. Mentí en la escuela diciendo que teníamos citas médicas para poder cubrir turnos adicionales. Cada vez que veía su cara dormida después de un día largo, me repetía que algún día todo ese esfuerzo lo llevaría a un lugar mejor. Pero a medida que crecía, Esteban se volvió más distante, más exigente, como si le debiera algo más que mi cansancio. Nunca se lo dije. Pero a veces sentía que me miraba con una mezcla de vergüenza y lástima, como si todo lo que yo era no alcanzara para sus expectativas. Con los años, aprendí que nadie vendría a rescatarme. Si quería algo mío, tendría que construirlo con mis propias manos, centavo a centavo. Por eso, cada vez que guardaba una moneda en la lata, la sentía como un ladrillo en la pared que estaba levantando para proteger mi futuro. Recuerdo una tarde de julio, con el sol cayendo sobre el tianguis y el sudor pegándome el cabello a la frente. Había vendido todo menos 2 tamales y un par de conchas. Una señora mayor se acercó con una niña de la mano. La pequeña miraba la mesa con ojos de hambre. Sin pensarlo, le ofrecí lo que quedaba. La señora intentó pagarme, pero le sonreí y negué con la cabeza. Mientras se alejaban, sentí esa mezcla rara de vacío y satisfacción vacío por no haber ganado nada con esas piezas. Satisfacción por saber que, aunque contaba cada moneda, todavía podía dar cuando era necesario. En la casa del señor Morales, él empezó a notar que me quedaba más tiempo del que marcaba el horario, terminando tareas que no me correspondían. Nunca me lo reprochó. Un día me dejó un sobre con un pequeño bono y una nota que decía: «Para lo que estés guardando. Se nota en tus ojos que tienes un plan». No respondí, pero esa noche el sobre fue directo a la lata. La lata empezó a pesar más con el tiempo. No era mucho, pero cada billete y cada moneda tenían una historia. El piso que fregué, la ventana que dejé reluciente, el pan que vendí en una mañana fría. Sembraba años y recogía ahorros, como quien cuida un árbol que aún es joven, pero ya promete sombra. No sabía cuánto faltaba para verlo crecer del todo, pero sí sabía que, esta vez, nadie me arrancaría de raíz. El señor Morales falleció en pleno invierno, una madrugada fría en la que el silencio de la casa se sintió más pesado que nunca. Yo había llegado temprano, como siempre, con el olor del café aún pegado a la ropa, y lo encontré en su sillón, con una manta sobre las piernas y la cabeza inclinada hacia un lado. No hubo dramatismo ni ruido, solo la quietud de quien se ha despedido en paz. Me quedé un momento de pie, con las manos juntas, recordando todas las mañanas que le serví el desayuno, las conversaciones sobre el clima, los paseos cortos por el jardín. Llamé a su hijo Diego, que llegó de inmediato, y juntos esperamos al médico. Días después, me citaron en la notaría. No entendía por qué, hasta que Diego me explicó que su padre había dejado instrucciones precisas al leer el testamento. Escuché mi nombre en voz alta, una pequeña cantidad de dinero, descrita como un agradecimiento por su dedicación y cuidado. No era una fortuna, pero sumada a los ahorros de mi lata, se volvía algo más grande de lo que jamás había tenido en mis manos. Guardé silencio mientras los demás comentaban los detalles de la herencia. Diego me miró y sonrió con esa calma suya, como si supiera que aquel gesto de su padre significaba mucho más que pesos y centavos para mí. Ese dinero no solo era fruto de su generosidad, sino el reconocimiento de que mi trabajo y mi cuidado habían sido vistos y valorados. Una herencia de respeto,
esa noche. En mi departamento. Abrí la lata y volqué su contenido sobre la mesa, monedas con olor a metal. Billetes doblados y alisados tantas veces que ya no tenían forma original. Los conté uno por uno, sumando en voz baja, y luego añadí el cheque de la herencia. El total era suficiente para pensar en algo que hasta entonces había sido solo un sueño tímido, mi propia casa. Busqué durante semanas, recorriendo calles que apenas conocía, visitando propiedades modestas, descartando las que pedían más de lo que podía dar. Un martes encontré una pequeña vivienda en las afueras, de 2 recámaras, techo bajo, azulejos mexicanos antiguos y un jardín trasero algo descuidado. Las paredes necesitaban pintura y la cerca se inclinaba como si pidiera apoyo. Pero al cruzar el umbral, sentí algo que no había sentido en ningún otro lugar. Un silencio amable, como el de alguien que te espera sin prisa. Firmar los papeles fue un acto que hice con manos firmes, aunque el corazón me latía en la garganta. El notario me entregó las llaves envueltas en un sobre y las sostuve como si fueran frágiles. Salí a la calle con ellas en el puño cerrado, sintiendo el metal calentarme la palma. El día de la mudanza. Llegué sola, con un par de bolsas y un colchón enrollado. No necesitaba más para empezar. Entré y dejé todo en el suelo. Luego recorrí cada habitación, tocando las paredes, abriendo ventanas para dejar entrar el aire fresco. En la cocina, apoyé las llaves sobre la encimera y respiré hondo. Me asomé al jardín, entre la hierba alta. Descubrí algunos brotes de flores silvestres y una hilera de tierra que alguna vez había sido huerto. Me arrodillé y pasé la mano por la tierra seca. En ese momento hice una promesa en silencio. Nadie me quitaría este lugar. No importaba cuántas reparaciones hiciera falta, cuántas veces tuviera que trabajar horas extra. Esta casa sería mi refugio. Esa noche me acosté en el colchón en el suelo, con la ventana abierta para escuchar el viento. La luna entraba tímida por el marco, y pensé en todo lo que había tenido que guardar. En cada sacrificio, en cada moneda que había contado y vuelto a guardar. Ahora, todo estaba ahí, en esas paredes humildes. No era solo una casa. Era la prueba de que, a pesar de todo, podía construir algo que fuera mío y protegerlo con la misma fuerza con la que había protegido a los demás. Era jueves, justo después del mediodía, y yo estaba en el jardín, de rodillas, podando la albahaca que había crecido con fuerza desde que la planté. El sol caía oblicuo sobre la cerca, y el aire olía a tierra húmeda y romero. Escuché un crujido en la reja de entrada y pensé que sería alguna vecina viniendo a dejarme semillas, como a veces ocurría, pero no hubo timbre, ni un buenas tardes desde la puerta. Solo pasos firmes y el murmullo de 2 voces acercándose. Me incorporé, limpiando la tierra de las manos en el pantalón. Y entonces los vi, Esteban, con lentes de sol empujados hacia la cabeza y esa sonrisa que me había derretido cuando tenía 5 años y pedía dulces. Y detrás de él, Valeria, con los brazos cruzados y el celular medio oculto en la mano, como si ya estuviera aburrida antes de empezar. Llevaba pantalones blancos y tacones finos, del todo fuera de lugar para el camino de grava que llevaba ahí a mi cocina. Pero cruzó como si la casa entera le perteneciera. Mamá dijo: «Esteban». Acercándose, estábamos por el rumbo. Miré más allá de él. Su camioneta estaba estacionada torcidamente frente a mi banqueta, con el motor todavía haciendo ese tic-tic del calor. No sabía que venían, respondí. Bajando un poco la voz, Valeria soltó una risita breve. «Las sorpresas son buenas». No esperaron invitación. Pasaron junto a mí como si fueran dueños del aire y entraron a la cocina, donde yo había dejado la ventana abierta. Esteban abrió el refrigerador sin pedir permiso, dejando escapar el frío. «¿Todavía compras este yogur de marca Patito?», dijo.
levantando el envase para que ella lo viera. «Órale», respondió Valeria, arrugando la nariz. «Vamos a tener que cambiar todos los electrodomésticos. Amor, esta estufa parece de museo». Me quedé en la puerta, aún con las tijeras de podar en la mano. Esteban miró alrededor y añadió, con un tono que quería sonar amable. «Digo, está acogedora, pero necesita arreglos. No deberías cocinar con esa estufa vieja. El gas es peligroso a tu edad». «¿A mi edad?». La frase cayó como una piedrita en un vaso de agua, con un sonido pequeño pero que hace ondas. Valeria. Mientras tanto, pasó los dedos por la encimera y caminó hacia el pasillo. La seguí despacio. Se asomó a la recámara de invitados, mi sala de lectura, y luego a la segunda recámara, la que mantenía libre. «Podría dormir aquí», comentó en voz baja, sin darse cuenta de que yo estaba detrás, como una templeada. «Pero de la familia. ¿Sabes, Esteban?», soltó una risita. «Sí. Sería más fácil que mover la seta a otro lado». Las palabras no me golpearon de inmediato. Cayeron como ceniza lentas, polvorientas, sofocantes. Cuando Valeria se dio la vuelta y me vio, no cambió la expresión. Sonrió. «Estábamos pensando a largo plazo», dijo, como si la frase fuera un regalo. Regresamos a la cocina. Esteban abrió su maletín y sacó una carpeta brillante. De ella se derramaron folletos con fotos de adultos mayores sonrientes, jugando dominó o comiendo postres de gelatina bajo luces pastel. «Este lugar tiene buena fama», comentó, señalando uno de los folletos. «Personal médico, planes de comida, actividades. Te vas a encantar». Valeria sacó otra carpeta. «Está con papeles con pestañas amarillas. Ya hicimos el trabajo pesado. Solo tendrías que firmar. Venderíamos la casa, la pondríamos en un fideicomiso y con eso pagaríamos el asilo. Lo que sobre lo usarías para tus gastos». Lo dijo con una dulzura ensayada, como si me estuviera hablando de unas vacaciones y no de despojarme de mi hogar, de mi rutina, de mi independencia. «Mira», añadió Esteban, inclinándose sobre la mesa, «esto sería lo mejor para todos». Observé sus manos moviendo papeles, las uñas impecables, el reloj caro. Miré a Valeria recargada en mi silla, cruzando las piernas como si fuera la dueña del aire entre nosotras. No grité, no lloré. Me quedé en silencio, memorizando cada palabra, cada gesto, como si fueran fichas que algún día tendría que usar. Mientras hablaban de logística y plazos de mudanza, caminé hasta el fregadero. Abrí la llave y me lavé las manos, quitando la tierra que aún quedaba de la poda. Dejé que sus voces llenaran la cocina, que siguieran hablando. Yo todavía no había terminado de escuchar, porque, aunque ellos no lo sabían, ese momento no iba a ser el principio del fin para mí, sino el principio de algo mucho más grande. Habían pasado 3 días desde que Esteban y Valeria se marcharon, dejando tras de sí un silencio raro, cargado de algo que no era precisamente calma. No me llamaron, no mandaron mensajes. Parte de mí lo agradeció, otra, en cambio, esperaba de manera incómoda volver a Sakishy y ver la camioneta estacionada frente a mi casa. Esa tarde, mientras barría las hojas secas del patio, un coche que no reconocí se detuvo en la entrada. Era un sedán azul marino, limpio pero sin ostentación. De él bajó un hombre alto, de unos 40 años, traje sin corbata y una carpeta bajo el brazo. Tenía esa postura que he visto en gente que sabe moverse en tribunales recta, firme, pero sin arrogancia. Al acercarse, me miró con un reconocimiento que tardé unos segundos en devolver. «¿Señora Amalia Duarte?», preguntó con voz serena. «Sí», respondí, apoyando la escoba contra la pared. «Soy Diego Morales. Mi padre fue Javier Morales. Usted lo cuidó durante sus últimos 4 años. El nombre me devolvió de golpe la imagen del hombre que me trató con dignidad
todos esos años, y de aquel joven que venía los domingos, siempre con una sonrisa sincera. Tú, dije, sin poder evitarlo. El hijo que le traía periódicos viejos para leer juntos. Sonrió apenas. Y usted, la mujer que logró que comiera verduras sin que se quejara. Lo invité a pasar. Nos sentamos en la cocina, en la misma mesa donde, pocos días antes, Esteban había desplegado folletos de asilos y planes de venta de mi casa. Diego observó el lugar con atención, pero sin la mirada evaluadora que tanto me molestaba en otros. Ayer recibí una llamada, comenzó. Un hombre que se presentó como Esteban Duarte solicitó una consulta sobre tutela de adultos mayores. El aire se me atoró en el pecho. Quería saber, continuó Diego, cómo declarar a un padre o madre mentalmente incapacitado para así obtener control legal de sus bienes. Dijo que usted estaba mostrando signos de confusión y que era urgente actuar. Me quedé inmóvil, escuchando cómo cada palabra caía como piedra sobre un estanque. Le expliqué. Prosiguió que necesitaría evaluaciones médicas, pruebas documentadas, incluso entrevistas con vecinos. Y entonces él dijo que nada de eso sería problema. Me tomó un momento recuperar la voz. Entonces, no es solo la casa. Es todo. Exacto, confirmó. Si logra la tutela, perdería el derecho a decidir sobre sus cuentas, su coche, sus bienes, incluso sobre dónde vivir. Tragué saliva, sintiendo cómo el calor que me daba el sol en la espalda se transformaba en una corriente fría por todo el cuerpo. Quiero pelear, dije, más firme de lo que esperaba. Diego asintió una vez, como si esa respuesta fuera la única posible. Entonces vamos a hacer un plan. Lo primero es una evaluación médica, hecha por un especialista de mi confianza, sin que él lo sepa. La segunda, recopilar pruebas, cualquier cosa que demuestre su lucidez y al mismo tiempo su intención de manipularla. Sacó de la carpeta unos dispositivos pequeños, casi imperceptibles. Son grabadoras, una para la cocina, otra para la sala, otra para el pasillo que da a las recámaras. Y esta, dijo, entregándome otra, es portátil. Puede guardarla en el bolsillo del delantal. Si vuelven, deje que hablen, que se sientan seguros. Mientras más digan, más sólido será su caso. Lo escuchaba y, por primera vez en días, sentí que el peso que llevaba sobre los hombros se acomodaba, de forma distinta, seguía ahí. Pero ahora sabía que no tendría que cargarlo sola. También necesitamos blindar su testamento, añadió. Asegurarnos de que todo lo que tiene vaya a donde usted decida cuando ya no esté. Así, aunque ellos lo intenten, no podrán mover una pieza sin que sea ilegal. Asentí, y en ese momento comprendí que la herencia más grande que me había dejado el señor Morales no era el dinero para comprar esta casa, sino el respeto que cultivó en su hijo. Diego no estaba aquí por lástima. Estaba aquí porque entendía que hay batallas que valen más que cualquier suma de dinero. No puedo prometerle que no lo intenten de nuevo, dijo al levantarse. Pero la próxima vez que crucen esa puerta, no estarán entrando a la casa de una mujer vulnerable. Estarán entrando a una trampa. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me descubrí esperando ese momento. Diego volvió 2 días después, puntual como el reloj de pared de mi cocina, con una bolsa de herramientas y una carpeta gruesa bajo el brazo. Yo ya lo esperaba con la mesa despejada y una jarra de café recién hecho. Había pasado esas 48 horas dándole vueltas a todo lo que me había dicho la tutela. La incapacidad, la venta de la casa, cada palabra era como una espina. Pero también me servía de recordatorio, no podía quedarme quieta. Vamos a empezar por lo más urgente, dijo al sentarse, asegurar las pruebas. Sacó 3 pequeños dispositivos negros, del tamaño de una cajetilla de fósforos.
Los puso sobre la mesa y los empujó hacia mí. Este irá en la cocina. Este otro en la sala. El tercero en el pasillo que conecta las recámaras. Y este añadió, entregándome uno más pequeño es para usted. Portátil. Guárdelo en el bolsillo del delantal o en el del pantalón. Se activa con este botón. Me mostró cómo encenderlos y cómo revisar que estuvieran grabando sin llamar la atención. La luz apenas visible parpadeaba 2 veces y luego quedaba fija. Cuando ellos vuelvan, deje que hablen, no interrumpa. Si inventan cosas, mejor. Si se contradicen, mejor todavía. Lo importante es que se sientan seguros para decir lo que realmente piensan. Me lo repetí mentalmente como si fuera un mantra. Que hablen. Que se confíen. Que se hundan solos. Después vino la parte que me hizo tragar saliva: el testamento. Diego abrió la carpeta y sacó un borrador con varias hojas, cada una con párrafos marcados en resaltador amarillo. Esto es lo que yo llamo un testamento blindado. Explicó. Establece de forma clara y con respaldo legal qué quiere usted que pase con todos sus bienes. Incluye cláusulas para evitar impugnaciones y protege contra intentos de manipulación. Leí despacio, reconociendo en cada línea la formalidad de un idioma que no suelo hablar: legatario, usufructo vitalicio, inhabilitación de herederos indignos. Diego me traducía lo esencial que si alguien intentaba declararme incapaz o me presionaba para cambiarlo, quedaría fuera por completo de la herencia. ¿Y si...? Empecé a preguntar. Si ellos lo intentan. Esto se convierte en un escudo. Me interrumpió. No digo que sea impenetrable, pero sí mucho más difícil de vulnerar. Y en un tribunal, la voz que cuenta es la que se respalda con documentos. Firmar cada hoja fue como clavar un poste en el terreno que me pertenecía. Al estampar mi nombre, sentí que estaba dibujando un límite invisible que ellos no podrían cruzar tan fácilmente. Cuando terminamos, Diego recogió todo en un sobremanila y lo guardó en su maletín. Una copia habita a quedar conmigo, en mi despacho. Otra en una caja de seguridad. Y usted tendrá esta, me dijo, entregándome un sobre más pequeño. Guárdela en un lugar donde ellos nunca miren. Me levanté para ponerlo en el armario de la recámara, detrás de una caja de costura que no usaba desde hacía años. Allí, entre hilos y botones sueltos, quedaría protegido de ojos curiosos, mientras Diego ajustaba la ubicación de las grabadoras. Yo lo seguía con la mirada, notando la precisión con la que medía distancias y ángulos. En la cocina, la colocó detrás de una maceta con romero. En la sala, junto a un marco con la foto de mi madre. En el pasillo, sobre un estante alto donde guardaba frascos vacíos. No desentonaban con nada. Parecían objetos olvidados en su sitio. Cuando terminó, nos sentamos otra vez. Amalia, sé que todo esto puede parecer demasiado, dijo, apoyando los codos sobre la mesa. Pero la clave es que recupere el control. No se trata solo de defenderse, sino de que ellos sepan que usted está preparada. La gente que intenta aprovecharse busca señales de debilidad. Si no las encuentran, se detienen o cometen errores que los delatan. Asentí, sintiendo que algo en mi interior, que había estado encogido desde aquella Nochebuena de hace años, empezaba a enderezarse. No era valentía pura. Todavía había miedo, pero era un miedo distinto, que no me paralizaba sino que me empujaba a moverme. Y recuerde, añadió Diego antes de irse la próxima vez que crucen esa puerta, ellos creerán que tienen el control, y usted, sin mostrarlo, ya lo habrá recuperado. Cuando la puerta se cerró detrás de él, recorrí la casa lentamente. Pasé la mano por la encimera de la cocina. Toqué el respaldo de las sillas, el marco de la puerta del jardín. Cada rincón parecía distinto.
como si una capa invisible de protección lo cubriera. Subí a la recámara. Abrí el armario y toqué el sobre escondido detrás de la caja de costura. Por primera vez desde que Esteban y Valeria habían aparecido sin aviso. Me sentí dueña de algo más que estas paredes. Era dueña de la estrategia, de la información y, sobre todo, del derecho de decidir sobre mi vida. Esa noche, al acostarme, me quedé mirando el techo mientras el ventilador giraba lento. No sabía cuándo volverían, pero ya no era la misma mujer que ellos pensaban encontrar. Ahora, estaba lista para esperarlos. No tuve que esperar mucho. Apenas una semana después de que Diego instalara las grabadoras, vi la camioneta de Esteban detenerse frente a mi casa. Esta vez no venían solos. Al bajarse, Esteban llevaba un suéter azul marino como el que usaba para las fotos familiares. Y Valeria había elegido tonos pastel, el cabello recogido con cuidado. Detrás de ellos, mis 2 nietos caminaban cargando cajitas envueltas con papel brillante. El cuadro completo parecía sacado de una postal familia sonriente. Regalos en las manos. Aire de reconciliación. Yo ya tenía el café listo y la grabadora portátil encendida en el bolsillo del delantal. Abrí la puerta con una sonrisa tranquila, dejando que el teatro se desarrollara. Mamá, dijo Esteban, inclinándose para darme un beso en la mejilla. Trajimos comida. Pensamos que sería bueno comer juntos, solo nosotros. Los niños corrieron a Haaretz a abrazarme. La más pequeña me entregó su paquete. Dentro había un platito de barro pintado con corazones torcidos. El mayor me mostró un dibujo, una casa rodeada de flores. Sentí un nudo en la garganta. Ellos no sabían. Eran piezas inocentes en un tablero que no habían elegido. Gracias. Mis amores, les dije, acariciándoles el cabello. Está precioso. Nos sentamos en la mesa. El café humeando entre nosotros. Valeria sonreía más de lo habitual. Demasiado. Amalia comenzó con tono dulce. Hemos estado pensando mucho en lo que hablamos la última vez. Queremos lo mejor para ti. Y después de lo que pasó la semana pasada, estamos más preocupados que nunca. Levanté la vista despacio. ¿Qué pasó la semana pasada? Esteban carraspeó. Olvidaste apagar el gas. ¿Te acuerdas? El vecino tuvo que venir así a avisarte. Mentira. No había ocurrido nada de eso. Y la caída en el baño añadió rápido. Valeria, tenías un moretón en el brazo. Lo vi. Mis brazos estaban perfectamente bien. Esa mañana incluso había trabajado en el jardín con mangas cortas para que el sol me calentara la piel. Esteban metió la mano en su maletín y sacó la misma carpeta que había traído antes, solo que ahora más gruesa. La colocó frente a mí, junto a una pluma plateada. Aquí está todo, dijo. La transferencia de bienes, el poder notarial, los arreglos para la casa de retiro. Es un gran lugar seguro. Limpio, con programas de jardinería, de spa. Miró a Valeria. Incluso tienen clases de dominó. Valeria asintió, como si estuvieran ofreciéndome unas vacaciones, y así tú no tendrías que preocuparte por nada. Bebí un sorbo de café. Despacio, sintiendo el calor subir por mi garganta mientras mi mano derecha descansaba sobre el bolsillo del delantal, donde la grabadora trabajaba en silencio. Entiendo, respondí, y... ¿por qué tanta prisa? Porque dijo Esteban, apoyando los codos en la mesa. No queremos que pase nada malo. Estás sola aquí. Si llegara a ocurrir una emergencia, no queremos lamentarlo después. Valeria intervino, inclinándose hacia mí. Además, vender la casa ahora sería mejor. El mercado está alto. Tendrías más dinero para tus gastos y estarías cuidada. El tono era suave, pero debajo había un pulso firme, como quien aprieta la mano en un apretón que parece amable, pero inmoviliza. Mamá, continuó Esteban.
Sabemos que eres independiente, pero tienes que pensar en tu seguridad. Esto es solo un paso para protegerte. Miré la pluma que habían puesto junto a los papeles. Brillaba bajo la luz de la lámpara. Como una invitación, lo piensan todo por mí. Comenté, con una media sonrisa. ¡Qué atentos! Ellos intercambiaron una mirada rápida, convencidos de que la barrera se estaba debilitando. Pero no sabían qué. Desde que Diego cruzó esa puerta con sus carpetas y sus grabadoras, la historia ya no jugaba a su favor. Acaricié el platito de barro que mi nieta me había dado y decidí que esa tarde dejaría que siguieran hablando, inventando, endulzando las trampas con sonrisas. Cada palabra que salía de sus bocas era un ladrillo más en el muro que yo estaba construyendo. Un muro que, cuando llegara el momento, se les vendría encima. La pluma plateada seguía junto a la carpeta abierta, brillando como si esperara mis dedos. Esteban y Valeria hablaban, seguros de que cada frase me acercaba a la firma. Yo escuchaba, asentía, pero por dentro sabía que el momento que esperaba desde que Diego cruzó aquella puerta había llegado. Dejé que el silencio se estirara unos segundos. Luego, con calma, saqué del cajón un sobre amarillo que Diego había preparado días antes y lo puse en el centro, apartando su carpeta. Yo también he estado pensando, dije, y tengo algo que mostrarles. Esteban frunció el ceño. Valeria dejó de sonreír. Del sobre salió primero un documento médico con sellos y firma azul. Evaluación geriátrica, capacidad cognitiva plena. Sin signos de deterioro. Esteban tragó saliva. Saqué entonces una carta firmada por Diego. Aquí se detalla la consulta que tú hiciste para declararme incapaz y tomar mis bienes. El color se fue del rostro de Valeria. Antes de que respondieran, reproduje en mi teléfono. Podría dormir aquí, como una empleada. Pero de la familia, sí, sería más fácil que moverla a otro lado. Valeria se tapó la boca. Esteban intentó quitarme el teléfono. En ese instante, Diego entró. Traje gris y sobremanila en mano. Esteban Duarte dijo: queda notificado de un cese y desista, y de la intención de presentar cargos por intento de explotación financiera y abuso a adulto mayor. Puso el sobre la mesa, junto a sus papeles. El contraste era brutal, sus folletos vacíos frente a la solidez de los míos. Valeria se levantó de golpe. Esteban recogió sus cosas sin mirarme. Al llegar a la puerta, volteó. Apenas no vi culpa, sino pánico. Cuando la camioneta se alejó, sentí que algo en la casa se acomodaba. No era alegría, sino certeza. Acababa de recuperar lo que siempre fue mío. Esto es solo el primer paso, dijo Diego. Ahora saben que no está sola. Toqué el platito de barro que me regaló mi nieta, intacto en un rincón, y guardé los documentos detrás de la caja de costura. Ese golpe en la mesa no fue solo para ellos. Fue para recordarme que todavía sé defenderme y que no pienso ceder ni un centímetro más. La noticia no tardó en correr, aunque yo no la hubiera contado. En el barrio, las paredes oyen y las ventanas hablan. Bastó con que un vecino viera a Diego salir de mi casa con su maletín y a Esteban y Valeria marcharse con el rostro tenso para que, al día siguiente, en la tienda ya hubiera murmullos. Dicen que no se dejó, susurró la señora que atiende en la panadería, sin saber que yo estaba detrás, esperando mi turno. En la iglesia, durante la misa del domingo, sentí miradas distintas. No eran de lástima, eran de una curiosidad, mezclada con respeto. Al final, mientras guardaba el misal, se me acercó Rosaura, una viuda que conozco desde hace años. Caminaba con un bastón y una determinación que siempre he admirado. Amalia me dijo en voz baja: ¿puedo hablar contigo un momento? Nos sentamos en una banca del atrio.
Me contó que su hijo había empezado a ayudarla con las cuentas. Y ahora ella no sabía ni cuánto quedaba en su pensión. Su voz temblaba. No de miedo, sino de esa rabia contenida que yo conocía bien. Me dijeron que tú supiste pararlos, añadió. La miré a los ojos y asentí despacio. No hacía falta entrar en detalles. Bastaba con que entendiera que no estaba sola. Le di el número de un abogado de confianza a Diego. Por supuesto, y le expliqué, en palabras sencillas, lo que debía revisar antes de firmar nada. No fue la única. En los días siguientes, tocaron a mi puerta 2 mujeres más. Una traía papeles arrugados que no entendía, llenos de cláusulas que podrían dejarla sin su casa. Otra, una caja con cartas y recibos que guardaba como si fueran prueba de un crimen. Las recibí en mi cocina. Les serví café y escuché sus historias, dejando que se vaciaran antes de darles consejo. Mientras las oía, no pude evitar un flashazo de mi propia juventud. Tenía 20 años, recién casada con Ignacio. Y todo lo que sabía del mundo cabía en las 4 paredes de nuestra casa de renta. Recuerdo que una vez, el dueño vino a decir que el contrato cambiaría y que ahora debíamos pagar más. No pregunté, no reclamé, solo asentí y busqué más horas de trabajo. En aquel tiempo, creía que así era la vida, aceptar sin discutir, callar aunque ardiera por dentro. Ahora, sentada en mi cocina, escuchando a estas mujeres, entendí la distancia entre aquella versión de mí y la de hoy. Ya no aceptaba cualquier cosa. No callaba si había algo que defender. Y lo más importante, ahora podía prestar mi voz para que otras también hablaran. En el barrio, los saludos empezaron a sonar diferentes. Antes me decían buenos días por cortesía. Ahora lo hacían con una sonrisa que parecía decir bien hecho. En la iglesia, Rosaura comenzó a presentarme como la que sabe de estas cosas, y aunque me hacía reír, también me hacía sentir el peso de una responsabilidad nueva. Una tarde, mientras regaba el jardín, vi a la señora Mirella, que vive frente a mi casa, salir con una bolsa de mandado. Se detuvo en un momento y me dijo desde la acera: Amalia, si yo hubiera tenido tu carácter hace 10 años, otra sería mi vida. Sus palabras me acompañaron el resto del día. No se trataba de carácter, pensé, sino de decidir cuándo era suficiente. Y para mí, ese momento había llegado la Nochebuena en que Esteban me llamó comida de pobre. Desde entonces, todo había sido empujar hacia este punto, la marea, que durante años había estado en contra. Empezaba a moverse a mi favor, y aunque sabía que podía cambiar en cualquier momento, estaba lista para mantenerme firme cuando llegara la próxima ola. El acuerdo legal llegó más rápido de lo que imaginé. Diego me lo explicó una tarde. Con la carpeta de documentos abierta sobre mi mesa, Esteban aceptaba evitar un proceso judicial más largo, a cambio de cumplir con servicio comunitario, en un asilo de la ciudad, además de recibir una advertencia formal que quedaría registrada. No era una condena de cárcel ni un castigo ejemplar. Pero Diego me aseguró que era lo más conveniente para mí y para mis nietos. A veces, dijo él, sirviéndose café, la justicia no se mide solo en años de sentencia, sino en las marcas que deja. Asentí, sin terminar de saber si me aliviaba o me dejaba con un sabor amargo. Lo cierto es que, al firmar el acuerdo, sentí que una puerta se cerraba con un clic suave pero definitivo. Pasaron unas semanas antes de que el azar me diera un giro inesperado. Iba al mercado un sábado por la mañana, cargando una bolsa de tela con tomates, pan y un ramo de flores para la cocina. Al doblar por una calle lateral, vi la entrada del asilo San Felipe. Un edificio de fachada color crema y ventanales con cortinas claras. Frente a la puerta, un grupo de personas mayores tomaba el sol en sillas de ruedas o bancos de madera. Y allí, con una camiseta blanca y un chaleco que decía voluntario, estaba Esteban,
Se inclinaba para ajustar la manta en las piernas de un hombre delgado, que sonreía con la mirada perdida. Más allá. Ayudaba a Gis a empujar una silla de ruedas. Siguiendo el paso lento de una mujer que señalaba las flores del jardín, lo observé sin que él me viera. Y por un momento, no vi al hijo que intentó arrebatarme lo mío, sino a un hombre joven que parecía incómodo en un lugar donde todos le recordaban lo que había querido borrar la vejez. La fragilidad, la dependencia. Me quedé quieta, medio escondida detrás de una jacaranda. Vi cómo se agachaba para recoger un bastón que se había caído, cómo sonreía forzado cuando una anciana le tocaba la mano para hablarle. No sé si era vergüenza, obligación o un atisbo de empatía lo que vi en su rostro, pero por primera vez en mucho tiempo. No sentí rabia, sentí distancia. Recordé las veces en que cuidé a otros como él lo hacía ahora levantando cuerpos cansados, escuchando historias repetidas, aguantando silencios largos. La diferencia era que yo lo hice por necesidad y por dignidad, y él lo hacía por cumplir una sanción. Pero, en el fondo, la lección estaba ahí. Aunque no quisiera aceptarla, un voluntario joven salió con una bandeja de vasos de agua y le indicó a Esteban que los repartiera. Lo vi recorrer el pasillo del jardín, agacharse, ofrecer, esperar a que cada persona bebiera. No podía evitar pensar que cada gesto suyo era un espejo torcido de lo que él había intentado evitar para mí. No me acerqué. No había nada que decir en ese momento. Me di media vuelta y seguí hacia el mercado, con la bolsa más pesada de lo que realmente estaba esa tarde. Mientras ponía las flores en un jarrón, me di cuenta de que la justicia que había imaginado, una victoria ruidosa, un arrepentimiento inmediato, no era la que había recibido. Lo que tenía era algo más silencioso: saber que él había sido puesto frente a la imagen de aquello que había querido usar como amenaza, que sus manos habían tocado la misma fragilidad que un día pretendió manipular. Y en ese silencio encontré una paz inesperada. No era perdón, pero tampoco era odio. Era la certeza de que, tarde o temprano, cada uno se enfrenta a su propio reflejo. Y él, ahora, lo estaba haciendo. No pasó mucho tiempo antes de que las visitas comenzaran a llegar. Al principio pensé que serían simples saludos, vecinas curiosas por saber cómo estaba después de todo lo ocurrido. Pero la primera en tocar mi puerta con otra intención fue Marta, una mujer del barrio a la que apenas conocía más allá de un buenos días en la tienda. Llevaba una carpeta gastada, llena de papeles arrugados y cartas con membretes oficiales. Sus ojos, enrojecidos, delataban una noche en vela. «Amalia», susurró apenas entró. No sé a quién más acudir. Mi sobrino me trajo estos papeles para que firmara por mi seguridad. Pero no entiendo nada. La invité a sentarse en la cocina. Mientras preparaba café, hojeé los documentos, poderes notariales y cesiones de bienes, redactados con trampas sutiles, pero con una intención clara: dejarla sin control sobre su casa y sus ahorros. «No firmes nada», le dije devolviéndole la carpeta. «Esto no es por tu seguridad, es para quitarte lo tuyo». Le pasé el número de Diego y le expliqué, con palabras simples, qué significaban esos términos que parecían inofensivos. Marta se fue aliviada, prometiendo que llamaría al abogado esa misma tarde. Pocos días después llegó Elvira, una viuda de manos finas y mirada cansada. Traía una caja de zapatos llena de recibos, cartas y fotos. Su hijo había empezado a tal ayudarla manejando su pensión, pero ahora cada mes recibía menos dinero sin explicación. Mientras hablaba, sus dedos jugaban con un pañuelo doblado, como buscando amarre. La escuché sin interrumpir, dejándola vaciar su carga. Luego le mostré cómo ordenar los papeles para presentarlos como evidencia y... de nuevo,
Le di el contacto de Diego. No fueron casos aislados. En semanas. Más mujeres mayores tocaron mi puerta, algunas con carpetas ordenadas, otras con bolsas llenas de documentos que no habían osado abrir. Historias distintas en apariencia, pero con un fondo idéntico, familiares aprovechándose de su confianza. Firmas arrancadas bajo presión. Bienes vendidos sin permiso. Pronto comprendí que no era solo un problema legal. Era la soledad. Muchas no tenían a quién contarle lo que pasaba sin sentir que traicionaban a su familia. En mi cocina. Podían hablar sin miedo, sin planearlo. Mi mesa se convirtió en un punto de encuentro. Algunas tardes nos reuníamos 3 o 4, con café y pan, revisando papeles y buscando soluciones. No tenía todas las respuestas, pero sí la experiencia para advertirles qué no aceptar y dónde buscar ayuda. Una mañana, mientras anotaba casos y fechas en una libreta, Diego apareció sin avisar. Traía su maletín y una media sonrisa. «Parece que tienes más trabajo que yo», bromeó. Mirando las carpetas apiladas, le conté lo ocurrido como, desde que mi historia se había comentado en el barrio, más mujeres venían a pedirme ayuda. Cómo algunas habían frenado abusos solo con información. Diego escuchó y luego apoyó las manos en la mesa. «Lo que estás haciendo es importante, pero podrías ir más allá». «Más allá». «Formalízalo. Una fundación o asociación para proteger a mujeres mayores. Con nombre. Registro. Un lugar al que puedan acudir sin miedo». Me sorprendió, no porque fuera imposible, sino porque jamás me imaginé liderando algo así. «No sé si yo...» Empecé. «Ya lo estás haciendo», me interrumpió. «Solo falta ponerlo en papel para que tenga más fuerza». Miré alrededor carpetas, tazas de café a medio beber, sillas desparejas ocupadas por mujeres que aquí encontraban alivio. Recordé mis propios años de soledad, la sensación de estar contra el mundo. Quizá Diego tenía razón. Tal vez esta cocina era el comienzo de algo mucho más grande. Esa tarde, cuando la última visitante se fue, me quedé frente a mi libreta. En la primera página escribí con letra firme: «Nadie está sola. No mientras yo esté aquí». La tarde estaba tranquila, con esa luz dorada que entra sesgada por las cortinas sobre la mesa del comedor. Tenía extendidos varios papeles mi testamento anterior, lleno de disposiciones frías, y una hoja en blanco que esperaba algo más que simples cláusulas legales. Diego había insistido. «No es solo un documento», Amalia me dijo. «Es la manera en que decides dejar tu huella y en el mundo». Tenía razón. No quería que, después de todo lo vivido, la casa terminara en manos equivocadas, o, peor, como trofeo para quienes intentaron arrancármela. Cerré los ojos. Escuché el silencio, el tic-tac del reloj y un canto lejano. Aquí había reído, llorado, visto crecer a Esteban. Aquí había enterrado a Ignacio, al menos en la memoria. La decisión estaba tomada. La casa no sería herencia de sangre, sino de propósito. Sería un refugio para mujeres mayores sin hogar, para esas que llegaron a mi puerta con miedo y papeles arrugados. No una limosna, sino un techo digno. Escribí yo, Amalia Hernández, en pleno uso de mis facultades. Declaro que la propiedad ubicada en... será destinada a la Fundación Mujeres con Llave, para brindar alojamiento y apoyo a mujeres mayores en situación de vulnerabilidad. Cada palabra me pesaba y me liberaba. No era caridad, era justicia tardía. Recordé a Ignacio, sentado en esta mesa, revisando cuentas. Él habría apoyado esto. Firmé con trazo firme. Diego, al recoger el documento. Sonrió. Con esto, Amalia, no solo te proteges tú, proteges a muchas que todavía no saben que necesitarán este lugar. Pensé en lo que había significado ganar conservar la casa, mantener a raya a quienes querían arrebatármela.
Ahora entendía que ganar era decidir con libertad qué dar y a quién. Esa noche, al cerrar la puerta, rocé las paredes. No sentí pérdida, sino certeza. La casa ya no era solo mía, sino un legado en papel y en ladrillo. La mañana amaneció con un cielo claro, casi sin nubes, y un aire fresco que entraba por la ventana abierta de la cocina. Yo estaba preparando café cuando escuché el sonido del buzón metálico en la puerta. No esperaba nada, así que pensé que sería propaganda o alguna factura atrasada. Al abrirlo, encontré un sobre blanco, sin remitente, con mi nombre escrito a mano. La caligrafía era irregular, como si quien lo hubiera escrito estuviera nervioso o no tuviera mucha práctica. Lo sostuve un momento entre las manos, reconociendo de inmediato la letra era de Sofía, mi nieta mayor. Me senté en la mesa con el sobre cerrado frente a mí, sintiendo como una mezcla de ansiedad y ternura me recorría. Hacía meses que no sabía nada de ellos, desde aquella última vez en que vinieron de la mano de su madre. Usándolos como escudo para suavizar acusaciones, abrí el sobre con cuidado, como si el papel pudiera romperse con un solo suspiro. Dentro había 2 hojas dobladas. La primera era de Sofía. Querida abuela, sé que ha pasado mucho tiempo y que tal vez no quieras saber de nosotros, pero quiero decirte que lo siento. No entendíamos por qué las cosas se pusieron feas entre papá y tú. Mamá nos dijo cosas que ahora no sabemos si son verdad. Yo solo recuerdo que en tu casa siempre olía a pan y que nos dejabas quedarnos despiertos un rato más para contarnos historias. Me gustaría volver a escucharlas algún día. La segunda hoja tenía dibujos en colores, trazos torpes de casas, árboles y una figura con pelo gris. Abajo, en letras grandes y torcidas, estaba escrito: Te quiero, abuela. Matías. Sentí un nudo en la garganta. Era como si esas hojas hubieran atravesado todo el ruido y las mentiras para llegar limpias hasta mí. Me quedé un rato con los ojos cerrados, imaginando sus caras, sus risas, la forma en que corrían por el pasillo sin miedo a tropezar con los muebles. Pero la realidad volvió como un eco inevitable. No podía simplemente abrirles la puerta ahora. No quería que ellos quedaran atrapados en medio de una guerra que aún no había terminado. Diego había sido claro: cualquier contacto en este momento podría ser usado en mi contra si Esteban y Valeria querían reabrir un proceso legal. Respiré hondo y guardé las cartas en la caja de madera donde conservo lo más importante. Allí están las fotos de mi boda, la primera boleta escolar de Esteban, la llave original de la casa. Ahora también estaban las palabras de mis nietos. Decidí que esperaría, que no los buscaría todavía. Quiero verlos cuando sean mayores, cuando puedan decidir por sí mismos, sin el filtro de versiones manipuladas. Quiero recibirlos sin miedo a que detrás de sus abrazos venga una nueva amenaza. Aún así, esa mañana me sentí más ligera, como si esas 2 hojas hubieran abierto una ventana en una habitación que llevaba demasiado tiempo cerrada. Salí al patio con mi taza de café y, por primera vez en meses, me descubrí tarareando una canción vieja. Una de esas que Ignacio solía silbar cuando arreglaba algo en la casa. La esperanza no era completa, pero estaba ahí, silenciosa y paciente, como una semilla que espera la lluvia. El sol de la mañana acaricia las hojas húmedas y hace brillar las gotas que quedaron del riego temprano. El aroma intenso del romero se mezcla con el dulzor de las flores silvestres que, sin pedir permiso, han crecido junto a los senderos de piedra. Entre las matas, los jitomates rojos y firmes parecen pequeñas linternas colgando del verde. Camino despacio, pasando la mano sobre cada planta como quien saluda a viejos amigos. El romero me recuerda acá a los guisos de mi infancia, las flores silvestres, a los caminos que recorría con Ignacio, los jitomates, al huerto que soñé tener cuando todo era trabajo
y apenas quedaban fuerzas para soñar. Me detengo frente a un rincón donde planté, casi por capricho, semillas que creí que no iban a prosperar, contra todo pronóstico. Han crecido fuertes, con raíces profundas y tallos que no se quiebran con el viento. Me miro en ellas. Pienso en todo lo que he pasado las jornadas eternas, las noches de incertidumbre, las manos vacías y, sobre todo, las veces que me dieron por vencida antes de tiempo. El jardín es mi espejo. Cada rama que brota es un recordatorio de que la vida puede renacer, incluso en tierra que parecía agotada. Cada fruto es una victoria silenciosa, lograda sin más ruido que el del viento moviendo las hojas. Respiro hondo, dejando que el olor de la tierra y las hierbas frescas me llene por completo. Siento que no solo he cultivado este lugar, sino también un espacio dentro de mí donde ya no hay miedo, ni prisas, ni voces que quieran decidir por mí. Me agacho para recoger un jitomate maduro. Es suave, tibio por el sol. Lo sostengo un momento, disfrutando de su peso en la mano. Sé que, como este fruto, yo también he llegado a mi punto justo, sin amargarme antes de tiempo, sin pudrirme por esperar demasiado. Levanto la vista y sonrío. El jardín se expande ante mí, vivo, lleno de promesas. Y entonces, lo digo en voz baja, para que lo escuchen las raíces y el cielo. A los 69 años entiendo que esto no es el final, sino el comienzo.